Vamos al doctor Pablo Valverde. Él fue juez de la Corte de Justicia de Ecuador. Doctor Valverde, muy buenos días. Ecuador se debate aún en la violencia. Los primeros registros de asesinatos en este año dan cuenta de que se han duplicado en los 10 primeros días las cifras con respecto a los 10 primeros días del año anterior. Y el año anterior casi se duplicaron el número de asesinatos con respecto al año 2020, una situación sumamente delicada. Entre esto están esos grandes debates con respecto a las cárceles, qué es lo que produjo la crisis carcelaria tan grave y que tanto renombre ha tenido en el exterior, haciendo quedar muy mal al país. Los debates entre la falta de control por parte de las autoridades, pero también están los excesos que se investigan, por ejemplo, en la cárcel de Turi. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos temas tan delicados, cuando la comisión de diálogo de diálogo y pacificación de las cárceles que conformó el gobierno de Guillermo Lasso señala estar llegando a instancias reales en las que se posibilita el diálogo con los reos y posiblemente con los cabecillas que fueron los mentalizadores de las masacres carcelarias. Su punto de vista sobre este momento que se vive en el tema carcelario y que tiene que ver también con la situación actual de la justicia ecuatoriana. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a todo el público que nos escucha y nos ve por este importante medio de comunicación. Aprovecho la oportunidad para desear un feliz año a todos, que este 2022 sin duda sea un mejor año y tengamos buenos propósitos que cumplir. Pero como usted dice también, lastimosamente el país inicia este año con un considerable número de muertes que se ejecutan en las calles y que definitivamente es una muestra clara de la inseguridad en la que estamos viviendo los ciudadanos ecuatorianos. Todo el tiempo se suben a las plataformas, a las redes sociales, ahora por la tecnología con la que contamos, secuestros, robos que se hacen en locales comerciales, en las casas, es decir, la ciudadanía está circunscrita a una serie de circunstancias que a lo único que abonan es a sentirse inseguros, a que nos sintamos inseguros y que definitivamente demanda una política pública que denote un cambio radical en lo que está ocurriendo. Y esto precisamente tiene que tener esa política pública direccionada a que sean los organismos principales que tienen que asegurar que la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades en paz, en esa convivencia pacífica, las que tienen que asegurar que las condiciones en las que se está desenvolviendo sin duda cambien. Para esto, obviamente, creo que tenemos que tener el tema de la tecnología, se tienen que implementar. Si bien contamos, por ejemplo, con situaciones como el 911, donde se supone iba a implicar una coordinación de todos los estamentos que son encargados de la seguridad, esto parece que no ocurre y no hay una respuesta efectiva cuando algún incidente se produce. Entonces, repito, la política pública respecto al Ministerio de Gobierno frente a la policía tiene que establecer directrices claras de lo que debe ser el accionar de la policía, y esto también coordinar con todas las acciones que tienen que ver con los diferentes estamentos que ya deben intervenir cuando efectivamente ya se produce un ilícito. Yo creo que el tema carcelario se anunció desde el año anterior que frente a la lucha que hay de los grupos por mantener el poder, esto se va a trasladar a las calles del país. Se está materializando, lo estamos viendo, pero eso no creo que debería ser la posición de una ciudadanía responsable de asumir que eso tiene que ocurrir y punto final. También creo que como ciudadanos debemos asumir un rol más activo. Me parece que en el tema de los barrios, en el tema de las comunidades se puede actuar también para asegurar y preservar el tema de la seguridad desde nuestra parte, desde nuestro barrio en el que nosotros habitamos. Alguna vez yo decía que antes era común ver, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, las jorgas de ciudadanos que se reunían en las esquinas, y eso de alguna forma, permítame asegurar con toda firmeza que eso era una seguridad para el barrio. Eso definitivamente ya no existe, ya no tenemos esa costumbre de pasar en las calles conversando con los amigos, pero yo creo que los barrios se deben reunir, la policía debe establecer herramientas
que permita un auxilio inmediato, como el botón de pánico y ese tipo de situaciones que alguna vez se lo implementó, pero que con el transcurrir de los días vamos viendo que esto no se lo implementa en forma general, no se lo difunde o no se le sigue como una política clara que permita que la ciudadanía pueda acceder a aquella. Entonces, esta preocupación... Sí, doctor Valverde, sí, muy buenos días. Quería comentar con usted, hablamos un poco del incremento de la delincuencia, pero hay otras problemáticas mucho más profundas, mucho más serias que han incrementado, además otros delitos como es el sicariato. Se hablaba de que en el año 2021 cada 13 horas había un asesinato en la ciudad de Guayaquil y vemos que ese número se ha multiplicado en estos primeros días del mes de enero en ciudades como el mismo Guayaquil, en ciudades como Quevedo, en otras de la provincia de Manabí, y quizás esto tiene mucho que ver con esta otra problemática a la que hacía referencia, que es el narcotráfico, la intervención de organizaciones transnacionales, y que quizás estos problemas que surgen a propósito de estos otros delitos deberían también tratarse desde otras miradas, desde otras perspectivas, más allá únicamente de la delincuencia común, que por supuesto también es otro problema. A ver, Rosanita, yo creo que a mí me parece que el tema de inteligencia tiene mucho que ver aquí cómo se tiene que anticipar a las situaciones, es decir, tiene que haber un trabajo organizado de poder investigar qué es lo que está ocurriendo en este país, cómo está actuando la delincuencia, cuáles son las mafias que están de por medio, porque como usted dice, un sicariato no nace de que una persona tiene el interés de prestar sus servicios para ponerse a matar a la gente. Eso ya es un tema de mafias. Y eso usted, obviamente, si es que vamos a dejar que la policía intervenga únicamente cuando ya los hechos suceden, no vamos a dar una solución definitiva a la problemática. La policía tiene que tener un estamento de inteligencia que permita precisamente desarrollar una investigación de qué es lo que está ocurriendo para que usted en determinado momento pueda intervenir y prevenir a lo que está ocurriendo. Pero aquí definitivamente ya estamos frente a hechos que ya sucedieron y ahí nos toca, obviamente, así tiene que ser, la investigación de ese hecho puntual y establecer cuáles son los responsables. Pero eso, por ejemplo, vea, en el país vamos dando mensajes negativos en el sentido de que ha existido la muerte de ciudadanos que por circunstancias A o B ha trascendido a todo el país. Personajes públicos, personajes que han estado vinculados a la televisión y todo. A pesar de esa trascendencia, entre comillas, porque a nosotros nos importa todas las vidas humanas, pero estoy dando cuenta de que a pesar de esa trascendencia no se ha llegado a determinar cuáles son los responsables de esos delitos. Entonces, pensemos si aquello ocurre con esos personajes donde hay temas mediáticos de por medio y donde hay mucha gente que hace actividad en las redes sociales exigiendo que se llegue a la investigación. ¿Qué pasa con los ciudadanos que definitivamente no hay ningún interés, entre comillas, y que han perdido la vida en las calles del Ecuador? Entonces, el mensaje que estamos dando, sin duda que es grave. Y por eso yo digo, aquí tiene que haber una política pública encadenada de todas las instituciones responsables, donde que el trabajo que le corresponde a cada uno denote que hay una preocupación. Vea, hay situaciones donde que, por ejemplo, a nosotros nos hacen parar en las calles y nos piden documentos de identidad. La policía efectivamente está tratando de verificar que esa persona no tenga alguna orden de aprehensión por parte de los jueces y ese tipo de cosas. Eso está bien. Eso está bien porque de alguna forma trata de que precisamente esas personas que tienen que dar cuentas a la justicia se los pueda localizar, pero eso no es la medida que va a permitir solucionar este tipo de cosas. Como le dije, el trabajo de inteligencia al interior de las cárceles, al interior frente a los hechos puntuales que usted, como bien denota, ocurren en un punto geográfico con mayor incidencia en nuestro país, tiene que tener esa investigación, porque definitivamente, como alguna ocasión yo dije, en los centros penitenciarios hay derechos y obligaciones de las personas que están privadas de la libertad. Justamente, doctor Valverde, es muy importante tener su punto de vista sobre esto, que es la otra cara de la medalla.
el abuso de autoridad sobre las personas que están privadas de su libertad, con derechos restringidos. Este caso tuvo también resonancia en la ciudad de Cuenca y en el país. Hubo evidencias, filmaciones de la propia cárcel y de los presos. Se hizo una denuncia bastante importante que impactó en la opinión pública. En primera instancia, el caso se inició por tortura. La cuerda se rompió por el lado más flaco, no fueron sancionados los mentalizadores, se sancionó a policías por extralimitación de la fuerza en un acto de servicio. Pero posteriormente, en segunda instancia, la Corte Provincial de la SUAY anuló lo actuado y volvió el juicio a primer nivel. Si no recordamos mal, estaba como gobernador de la SUAY en esa época Juan Cristóbal Lloret. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso en el contexto de lo que está sucediendo en las cárceles en el país y en la perspectiva de que esto fue hace algunos años? Yo creo que en el derecho, en la sociedad, en la tutela de los derechos de las personas, nos hemos encontrado no solo en el tipo de situación que usted ejemplifica, sino en toda clase de derechos, algunos casos emblemáticos que nos sirven precisamente para reflexionar. Yo creo que usted, el caso que trae a colación definitivamente a través nuevamente del tema de la tecnología, nos permitió observar una conducta Estamos en diálogo con denotaba el Pablo Valverde. que Adelante, dejaba notar una conducta que obviamente era completamente reprochable frente a los derechos de los ciudadanos que estaban privados de la libertad por parte de la policía. Es decir, eran acciones que definitivamente violentaban los derechos de las personas privadas de libertad. Y eso obviamente ya cuando se judicializó, usted verá que lo que hace estos casos emblemáticos también es que la ciudadanía empiece a tomar partido por una determinada posición. Había ciudadanos que decían que, por ejemplo, ¿cómo quiere que se les trate a las personas privadas de la libertad? ¿Que quiere que se les trate con abracitos y con cariño? Que son personas también que tienen mucha agresividad y cuyo comportamiento también deja mucho que notar. Pero eso es lo que yo le digo. O sea, si es que nosotros insistimos en el tema de que, por ejemplo, en los centros damos la tecnología necesaria para que efectivamente el centro cuente con el aseguramiento de que no va a ingresar ningún tipo de objeto a ese centro. Por ejemplo, César Sea siempre propuso el tema de una inspectoría penitenciaria para efectos de tratar de inmiscuir otro estamento que permita una supervigilancia de lo que ocurre. Ese tipo de cosas, por ejemplo, de implementar en la política pública, no se lo hace, a pesar de que han existido voces que tienen experiencia y que denota que lo que se quiere tratar es de encontrar soluciones. Ahora, yo creo que la policía en eso, frente a este caso emblemático, sin duda que le sirvió para establecer otro tipo de política de lo que debe ser el tratamiento de las personas que están privadas de la libertad. Y no estamos con esto asegurando de que no exista la violentación de derechos, sin duda, pero tal vez, como dije, casos emblemáticos nos llevan a que en este caso la institucionalidad también haya discutido qué es lo que ocurrió y qué es lo que ya no tiene que volver a ocurrir. Obviamente, esto tiene que tener responsables y así se espera en los procesos. Pero definitivamente yo creo que esta política pública es la que hace falta. Esta discusión de todos los estamentos que tienen que intervenir, que tienen que una voz mediante la cual uno tiene que aportar. Usted en este noticiero, por ejemplo, le entrevistaba a la doctora Durán y daba cuenta de cómo se puede aportar en los diferentes problemas que enfrenta la sociedad. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y como usted dijo también, ahora se formó una comisión que lo que va a permitir es un tema dialógico entre todos los estamentos que tienen que intervenir en esto de lo que está ocurriendo en las cárceles. A mí me parece que es una muy buena política del gobierno haber hecho esto. Conozco a algunos de los miembros que forman parte de esa comisión, son juristas que sin duda aportarán para efectivamente lograr la pacificación en las principales cárceles del país. Pero si usted, a la par de eso, no establece una política pública en la que definitivamente pueda asegurar que a los principales centros, y como dije alguna vez, empezando por alguno,
empezando por alguno, donde que usted implemente toda una política pública de seguridad, de tal forma que asegure que a ese centro no va a ingresar un corta uñas. Ahí, definitivamente, ahí usted está dando cuenta que hay un Estado responsable, que hay un Estado que no va a claudicar frente a asegurar los derechos de los ciudadanos que están privados de la libertad, pero también no va a claudicar en el sentido de que se tienen que respetar las reglas. Esos son los mensajes Valverde, que tiene que dar el gobierno. El tiempo se nos agota, no quisiera dejar de tocar otro tema con usted. A fines de diciembre la Corte Constitucional definió como vulneración a la seguridad jurídica el reglamento usado para la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto trae, de hecho, consecuencias. Ahora el Estado deberá indemnizar a jueces de la Corte Nacional que fueron removidos en el año 2019. Jueces de lo contencioso administrativo tendrán que fijar finalmente esta indemnización. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta decisión de la Corte Constitucional y las consecuencias que trae. Bueno, como juez, como ciudadano, tenemos que estar claros que hay que respetar las decisiones. La Corte Constitucional, como bien dice usted, ha dictado una sentencia y no hay que olvidar que yo soy parte de los jueces que el Consejo de la Judicatura seleccionó para reemplazar a los jueces que fueron cesados en ese proceso. Indudablemente que la Corte Constitucional lo que dice en la sentencia es que efectivamente el Consejo de la Judicatura tiene todas las atribuciones para efectos de hacer el proceso que implementó respecto a los jueces, pero lo hizo no dentro del tiempo que lo tenía que hacer. Esa es una de las observaciones en cuanto al proceso que se dio con respecto a los jueces anteriores. Indudablemente que yo creo que el tema de que el Estado tenga que pagar las indemnizaciones por el periodo de tiempo de los 3 años que les faltó cumplir a los jueces que salieron de la Corte Nacional es una situación complicada, grave para la institucionalidad del país, pero sin duda también esta tiene que ser nuevamente una situación de reflexión en la institucionalidad para, observando esta sentencia de la Corte Constitucional, indudablemente ya no vuelva a ocurrir los sucesos. Vea usted ¿Podría eventualmente aplicarse derecho de repetición aquí para defender los derechos del Estado? Indudablemente, como en todos los casos, o sea, el derecho de repetición, claro que se lo puede implementar y como yo dije, estos procesos van sirviendo para que la institucionalidad se vaya afianzando en el sentido de que tiene un pronunciamiento del máximo órgano de control de justicia constitucional, donde que le va diciendo a la institucionalidad, no solo al Consejo de la Judicatura, sino a muchas instituciones a través de los procesos que se han implementado, de cómo tiene que ser su accionar para efectivamente garantizar el ejercicio de los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos involucrados. Entonces, como yo dije en este caso también, yo soy parte de ese conjunto de jueces que fueron a reemplazar a los jueces. Ahora el Consejo de la Judicatura tiene que, por ejemplo, implementar en forma inmediata para llenar la vacante de los jueces que todavía hacen falta, por ejemplo, en la Sala de lo Civil y Mercantil, para que no exista un retraso en la tramitación de esos procesos que están en la Corte Nacional. Y vea usted también que existen muchas dificultades en el proceso de selección de la nueva Corte Constitucional. Es decir, la institucionalidad va con serios tropiezos, con renuncias de la parte de la comisión y ese tipo de cosas y que también han invitado a la reflexión. Y denuncias de presiones a los jueces de la del Consejo de la Judicatura, los consejeros del Consejo de la Judicatura, tema que vamos a tratar en un próximo diálogo enseguida de un corte comercial. Queremos agradecerle mucho, doctor Valverde, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Declaraciones del doctor Pablo Valverde, él fue juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.